Bienvenidos a este episodio de Historia Reflexiva, donde profundizamos en el turbulento periodo de la Segunda Guerra Mundial, y la increíble vida de Sir Winston Churchill, nombre sinónimo de resiliencia y esperanza. Nacido en 1874 en el Palacio de Blenheim, Churchill exhibió un extraordinario nivel de determinación y coraje desde una edad temprana. Sin embargo, fue durante su mandato como primer ministro del Reino Unido en 1940 cuando su liderazgo se convirtió en el símbolo de resistencia y supervivencia nacional. Cuando era joven soldado y corresponsal de guerra, Churchill había experimentado la guerra de primera mano. Su aguda comprensión de los determinantes del éxito y el fracaso militar pasó a primer plano mientras Gran Bretaña enfrentaba su momento más grave. Al asumir el cargo político más alto del país, no se anduvo con rodeos al comunicar la cruda realidad arraigada en el alcance catastrófico del conflicto. Churchill, un orador feroz, utilizó el instrumento de su voz para agitar el espíritu latente de su nación. Sus discursos, apasionados y de tono inquebrantablemente optimista, proporcionaron a la población británica una sensación de confianza subyacente en su victoria final. Persistió en estos esfuerzos, enfatizando constantemente la importancia de la determinación y la tenacidad colectivas. El enfoque de Churchill hacia el liderazgo durante la guerra se caracterizó por una firme creencia en mantener a su nación bien informada, especialmente en tiempos de angustia e incertidumbre. No temía la verdad, reconocía la necesidad de transparencia para unir a la nación bajo un objetivo común, y reforzaba su resiliencia frente a las adversidades. Sus discursos no se limitaron al único propósito de elevar la moral, sino que se extendieron a reflexiones profundamente filosóficas sobre la naturaleza de la libertad y el espíritu humano. Trascendieron su contexto temporal, resonando como testimonios convincentes de los principios duraderos de los valores universales y el espíritu indomable de la humanidad. Inundada por amenazas inminentes de invasión y soportando enormes pérdidas materiales, Gran Bretaña se mantuvo firme, guiada por el espíritu inquebrantable de su líder. El patrón de liderazgo de Churchill contaba con una profunda comprensión de las dimensiones psicológicas de la guerra. Canalizó la empatía, el coraje, la resiliencia y la determinación de manera efectiva a través de su narrativa, tejiendo en torno a cada emoción poderosas manifestaciones habladas. Sin embargo, la estrategia de guerra de Churchill no se limitó a florituras retóricas. Trabajó incansablemente para consolidar el apoyo internacional contra las potencias del eje, liderando la resistencia aliada y formulando ambiciosas estrategias militares destinadas a cambiar el rumbo de la guerra a favor de los aliados. Sus contribuciones al liderazgo fueron más allá de las fronteras de su nación y trascendieron a reinos de importancia internacional. En medio de la guerra, Churchill conservó su ingenio y humor únicos. Intentó levantar el ánimo de su manera inimitable, utilizando el humor como arma contra la tristeza y la desesperación de la época. Desde entonces, sus memorables bromas, a menudo pronunciadas, han entrado en los anales de la historia. Se cuenta que en una ocasión, Lady Astor, una conocida rival política de Churchill, le dijo: "Si fueras mi esposo, envenenaría tu té". A lo que Churchill respondió con su característico ingenio: "Y si fueras mi esposa, me lo bebería". Esta respuesta provocó risas y aligeró la tensión. Al abordar los desafíos de la guerra con una inquebrantable sensación de optimismo y audacia, Churchill no se inmutó. En su famoso discurso Sangre, Trabajo, Lágrimas y Sudor, reafirmó el compromiso de su nación con una lucha que no podían permitirse perder, implorando los principios de dedicación y sacrificio, sin inmutarse por el costo de la adversidad. Alejándose del centro de la acción, sus primeras experiencias de vida le proporcionaron una perspectiva única, que luego utilizaría para remodelar el curso de los acontecimientos mundiales. Como jefe del gobierno británico, su visión casi profética de la posible trayectoria de la guerra facilitó la formulación de respuestas estratégicas que resultaron fundamentales para la eventual derrota de las potencias del eje. Desde la batalla de Gran Bretaña hasta la invasión de Normandía, el curso de la guerra cambió, a veces de manera imperceptible, otras veces con un impulso innegable. A lo largo de estos monumentales acontecimientos, la voz de Churchill se mantuvo firme e inquebrantable, haciéndose eco de los sentimientos de su nación y de la coalición aliada en general. Después de la victoria, el mundo se centró en el hombre cuya voz se había convertido en el bastión de los esfuerzos aliados. Ante un panorama global drásticamente transformado, Churchill desempeñaría un papel por excelencia en el establecimiento del orden de posguerra. Al reflexionar sobre el papel de Winston Churchill en la vasta extensión de la Segunda Guerra Mundial, encontramos que su importancia se extiende mucho más allá de la inmediatez de su contexto histórico. El legado de su vida queda capturado por la manifestación de su creencia en la libertad y la democracia, un faro de esperanza que continúa guiándonos frente a los desafíos contemporáneos. Nacido, vivido y muerto al servicio de su país, Churchill encarnó el espíritu de perseverancia y determinación que definió la victoria aliada. Es su voz por encima de todas las demás, sus palabras que resuenan en el tiempo, ofreciéndonos no solo una visión del pasado sino también una visión del futuro. La importancia de un hombre y su voz en la configuración del curso de los acontecimientos mundiales es testimonio del increíble poder de la resiliencia y la determinación humanas.
Winston Churchill, un faro de esperanza y un símbolo de resistencia, un nombre grabado en las páginas de la historia, una voz que perdura con un poder resonante y un valor eterno. Entonces, ahora que miramos hacia los días oscuros de ayer, lo hacemos a través de la lente de una voz de coraje, un faro de esperanza, un símbolo de resiliencia. Winston Churchill. Recordemos no al hombre, sino el espíritu que encarnó y el coraje que inspiró. En tiempos de tribulación, que resuene su voz, guiando el curso de la historia, como lo ha hecho en el pasado y seguirá haciéndolo en el futuro. Así que nuestro viaje hacia la vida, y el legado duradero del hombre detrás de la voz de la resistencia, Sir Winston Churchill. Nacido en el esplendor de Blenheim, se opuso a la marea de la guerra, y se metamorfoseó en una figura más grande que la vida. Frente a la adversidad, la incertidumbre y, en ocasiones, la derrota, su audaz optimismo inspiró a una nación y, en última instancia, ayudó a cambiar el curso de la historia de la humanidad. Con Gran Bretaña enfrentando la amenaza de la invasión nazi, Churchill emergió como un faro de esperanza en medio de la oscuridad. Sus palabras incendiarias y su inquebrantable determinación inspiraron a una nación a resistir, a luchar hasta el último aliento por la libertad y la democracia. A través de momentos de crisis y desesperación, Churchill nunca vaciló. Su liderazgo inflexible y su visión inspiradora guiaron a Gran Bretaña y sus aliados hacia la victoria. Y aunque la guerra llegó a su fin, el legado de Churchill perdura como un recordatorio eterno de lo que es posible cuando se enfrenta la adversidad con coraje y determinación. Forjando la victoria en la fragua de la guerra, Churchill demostró una resolución inflexible y una visión audaz. Sus palabras encendieron la llama de la resistencia, inspirando a una nación a levantarse contra la adversidad y defender sus ideales hasta el último aliento. A través de sus famosos discursos radiofónicos y sus apariciones públicas, Churchill instó a su pueblo a resistir la opresión y a mantenerse firmes en su lucha por la libertad. Su liderazgo inflexible y su visión inspiradora fueron un faro de esperanza en medio de la tormenta de la guerra. La voz de Churchill resonó en los corazones de millones de personas en todo el mundo, recordándoles que, incluso en los momentos más oscuros, la luz de la libertad nunca puede ser extinguida. Su papel en la Segunda Guerra Mundial fue crucial para la derrota del nazismo y la preservación de la democracia. En la historia de la Segunda Guerra Mundial, la voz de Churchill sigue siendo un recordatorio perdurable del poder del liderazgo y la resistencia en tiempos de adversidad. Que su ejemplo nos inspire a enfrentar nuestros propios desafíos con valentía y determinación. Al reflexionar sobre la vida y el legado de Winston Churchill durante la Segunda Guerra Mundial, nos encontramos con lecciones poderosas que trascienden los confines de la historia humana y nos llevan a un terreno espiritual. La resistencia mostrada por Churchill y su pueblo ante la opresión y la adversidad nos recuerda la importancia de mantenernos firmes en nuestra fe y luchar por lo que es justo, incluso en los momentos más difíciles de nuestras vidas. En la Biblia, en Efesios 6:13, se nos exhorta a estar firmes con el cinturón de la verdad ceñido a la cintura, con la coraza de justicia puesta, y calzados los pies con la prontitud que da el Evangelio de la paz. Al igual que Churchill y su pueblo resistieron valientemente la tiranía, nosotros también podemos resistir las tentaciones y los ataques espirituales, armados con la verdad de la palabra de Dios, y la justicia que proviene de nuestra fe en Cristo. Que la historia de Churchill nos inspire a ser guerreros espirituales, a permanecer firmes en nuestra fe, y a enfrentar los desafíos con coraje y esperanza en el Señor. Que cada uno de nosotros pueda ser una voz de resistencia contra el mal, y un testimonio viviente del poder transformador del amor de Dios. Únete a nosotros en Historia Reflexiva, donde exploramos las lecciones del pasado para iluminar nuestro camino en el presente y el futuro. Si este video te ha inspirado, y deseas seguir descubriendo historias llenas de sabiduría y fe, no dudes en suscribirte a nuestro canal. Juntos, continuaremos creciendo en nuestra comprensión de la historia y nuestra relación con Dios. Que la resistencia en la vida espiritual sea nuestra fortaleza y nuestra esperanza en Cristo.